Bienvenidos a este su canal Circuitos. Vamos a continuar con la serie de videotutoriales sobre montaje de circuitos básicos y componentes electrónicos. En esta oportunidad vamos a analizar el diodo, un componente muy común, muy utilizado en sus dos variantes, que son el diodo rectificador y el diodo Zener. Ya conocemos el diodo LED, ¿no? Emisor de luz, pero vamos a trabajar con el diodo rectificador y el diodo Zener. Para esta práctica vamos a trabajar con unos diodos, obviamente. Estos modelos que yo tengo son el 1N7001, 7000, si no me equivoco, un diodo LED, un resistor de 330 ohmios, un resistor de 1K y un diodo Zener. Este modelo es un diodo Zener de 12 voltios. Bueno, este diodo, como pueden ver acá, tiene una pequeña serigrafía que indica dónde está el cátodo de mi diodo. Si yo esto lo conecto de forma que a mi ánodo conecto el positivo y a mi cátodo el negativo, entonces él va a dejar pasar la corriente en esa dirección, ¿no? A eso se le denomina diodo correctamente polarizado. Pero si yo invierto la posición de mi diodo, entonces él va a bloquear la corriente, ya que es como si fuera una especie de compuerta unidireccional. Las aplicaciones para este componente son bastantes, como por ejemplo el rectificado de la tensión alterna, la protección de circuitos para evitar tensiones o corrientes de retorno. Bueno, una vez hecho esto, vamos a analizar el circuito en el simulador que vamos a armar y vamos a ensamblar. Bueno, aquí tenemos el circuito de nuestro diodo rectificador y el circuito de nuestro diodo Zener. Como ya les había mencionado, estamos trabajando con un resistor de 330 ohmios y un diodo LED, ¿no? Bueno, en esta parte lo tenemos el diodo conectado en polarización directa, de modo que si yo energizo, entonces la corriente va a fluir en ese sentido, ¿no? Se puede ver en la animación. Sin embargo, si yo conecto el diodo en polarización inversa, o sea, pongo este diodo con el cátodo conectado a positivo y el ánodo a negativo, entonces este va a frenar el flujo de la corriente, va a evitar que pase, y por ende nuestro diodo LED no va a encender. Voy a volver a conectar esto aquí y arrancamos. Luego tenemos el diodo Zener. Este diodo es el mismo con el que estoy trabajando en la parte física, en la práctica, que regula a 12 voltios, y mi fuente la he configurado a 24 voltios. Entonces yo voy a energizar y podemos ver que nuestro diodo Zener en polarización inversa está dejando pasar el flujo, ¿no?, de tanto corriente como tensión. Pero para poder apreciar el valor de la disminución del voltaje o la regulación, en todo caso, vamos a conectar este voltímetro en paralelo. Voy a acercar el cursor del mouse para poder ver que la tensión de alimentación son 24 voltios, ¿no? Y si conecto mi voltímetro, tenemos una regulación de 12.023 voltios de nuestro diodo Zener. Entonces, ¿qué pasaría si yo voy a ir variando el voltaje de alimentación con este pequeño slider? Ahorita estamos en el máximo, que es 24. Vamos a ir reduciendo. Ahí estamos en 18.4. Observen que el voltaje de regulación del diodo Zener se ha mantenido en 12. Voy a ir reduciendo un poco más. Tenemos 16. Ya ha reducido muy poco. Y vamos a llegar a los 12 para ver qué sucede. Más o menos ahí. Noten que siempre trata de mantenerse, ¿no?, en ese voltaje de regulación mínimo de 12 voltios. Ahí está. Esa sería la parte de simulación. Una vez revisado el circuito en el simulador, vamos a proceder a ensamblar el circuito. Para esta primera parte voy a trabajar con el diodo rectificador.
y el diodo LED con su resistor de 330 ohmios. Inicialmente voy a conectar el resistor de 330 ohmios. Si ustedes pueden apreciar, ya coloqué aquí un cable que me está conectando a positivo, ¿no? A la línea positiva en mi protoboard. Estoy alimentando con 9 voltios como siempre, y tengo aquí unos jumpers que me están permitiendo tener energizado mi protoboard tanto en la parte superior como inferior. Entonces procedo a conectar mi resistor de 330 ohmios a positivo. A la salida de mi resistor conecto mi diodo LED. Conecto el ánodo de mi diodo LED a la salida de mi resistor de 330 ohmios. Y ahora para poder conectar mi diodo rectificador, debo colocarlo de forma que mi cátodo se conecta a tierra y mi ánodo a positivo. Entonces, tomando en cuenta ese detalle, conecto el cátodo, que tiene una pequeña franja, si pueden verlo. Cuando están nuevos los diodos tienen una pequeña franja blanca ahí que indica que debemos conectarlo al cátodo. Debería prender mi LED en esa posición. Ahí está. Entonces mi diodo LED ha prendido. Voy a apagar un par de luces para apreciar el brillo del LED. Ahora, ¿qué pasaría si yo conecto mi diodo de forma inversa o lo polarizo de forma inversa? Que vendría a ser en esta posición. Como ya había mencionado antes, si yo conecto mi diodo en polarización inversa, este no va a permitir que fluya la corriente y por ende nuestro diodo LED no va a encender. Este es un circuito bastante útil para poder probar diodos, ya que si yo tengo un diodo dañado y quiero saber si está funcionando, entonces lo único que debo hacer es conectarlo para poder ver si mi LED enciende, y si mi LED enciende, entonces significa de que mi diodo está correctamente funcional. Aquí, por ejemplo, acabo de volver a conectarlo y pueden ver que enciende, ¿no?, el LED. Y mi diodo está permitiendo el flujo de la corriente en este sentido. Bueno, una vez hecha esta práctica, vamos a pasar a la siguiente, que es nuestro diodo Zener. Voy a desconectar la alimentación de positivo en mi circuito con mi diodo rectificador para la demostración. Ahí está. Aquí ya dispuse un pequeño cable que me permite alimentarme con 9 voltios. Y lo que voy a hacer es conectar un resistor de 1K. Conecto mi resistor de 1K. Y enseguida conecto mi diodo Zener. Ahora, una gran diferencia en la conexión de mi diodo rectificador versus la conexión de mi diodo Zener es que el diodo Zener debo conectarlo en inversa. Si podemos apreciar, aquí tenemos una pequeña franja que indica que es el cátodo, al igual que teníamos aquí en el diodo rectificador. Pero con el diodo rectificador el cátodo lo debemos conectar a tierra o a negativo. Sin embargo, en el diodo Zener el cátodo lo debemos conectar a positivo y el ánodo a negativo. A esto le denominamos polarización inversa. Al hacer yo este paso, entonces mi diodo va a comenzar a regular, ya que el flujo de la corriente y la tensión ingresan por aquí con un valor de 9 voltios, y como este diodo es de 12 voltios, entonces me va a entregar un voltaje de 12 voltios a la salida, tanto en tierra como en este punto de conexión. Así que lo que voy a hacer es aumentar el voltaje, y vamos a verlo a través de un pequeño voltímetro amperímetro. Para eso voy a apagar las luces y subir el voltaje.
Aquí tenemos un pequeño voltímetro. Como pueden ver, tengo un voltaje de alimentación de 9 voltios. Y ahora voy a colocar un multímetro aquí para poder medir la tensión de salida de nuestro diodo Zener, ya que, como les había mencionado anteriormente, este va a comenzar a regular según la tensión que indique. Cada diodo Zener tiene una tensión de regulación diferente, y eso pueden ustedes consultarlo en el datasheet del componente según las características del diodo. Por ejemplo, pueden ser 5 voltios, 9 voltios, 3 voltios, etc. En este caso yo tengo este pequeño diodo Zener que regula a 12 voltios. Sin embargo, como tengo 9 voltios aquí, el diodo va a estar regulando tal voltaje. De la misma forma, como pueden ver, tenemos 9 voltios, entonces para que regule yo debo subir este voltaje. Entonces, como yo tengo 9 voltios, mi diodo Zener no va a regular todavía hasta que no supere el voltaje de regulación. Entonces voy a ir subiendo la tensión. Ahí estamos en 13.4 voltios. Vamos a tratar de subir un poco más, hasta ahí. Casi 14 voltios. Entonces voy a medir el voltaje de salida y, como podemos ver, tenemos aproximadamente 12 voltios, lo que significa de que mi diodo Zener ya está regulando. Esta pequeña prueba la pueden realizar variando la tensión de alimentación. Voy a ir reduciendo de esta forma y, como pueden ver, la tensión de regulación se mantiene casi fija hasta que yo llego al voltaje de regulación mínimo, ¿no? Que serían 12 voltios. Sin embargo, si subo, entonces tenemos ahí un voltaje constante de nuestro diodo Zener. Y bueno, de esta forma hemos podido comprobar el funcionamiento tanto de nuestro diodo rectificador como de nuestro diodo Zener.